Y esta mañana nosotros vamos a concentrar nuestra atención, mis amados hermanos, en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su humillación haciendo ese acto de amor por la humanidad. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar primeramente y vamos a pedir al Señor que nos ayude a través de su Santo Espíritu para poder entender su valiosa palabra. Amén. Amado Señor, te agradecemos, oh Padre, por esta mañana. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, Señor, porque es la única que puede renovar nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros, oh Dios, y que pueda ayudarnos en el entendimiento de tu palabra. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por este tiempo y te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, la pregunta es la siguiente. ¿Fue la muerte de Cristo otro ejemplo de su humillación? ¿Fue la muerte de Cristo otro ejemplo de su humillación? Sí, miremos lo que dice, mis amados hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Si está allí, diga amén. Parece que todavía no lo encuentra. ¿Ya está ahí? Diga amén. Filipenses capítulo 2, versículo 8. El texto dice así, mis amados hermanos. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue la muerte de Cristo otro ejemplo de su humillación? Sí, sí, mis amados hermanos. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Mis amados hermanos, no solo Él se humilló en el momento de encarnarse, de hacerse carne, de hacerse hombre, sino que también se humilló al momento de no ejercitar los derechos como humano. Él no se defendió. Él no se defendió. Él no ejerció su derecho humano. Mis amados hermanos, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte. Miremos lo que dice, mis amados hermanos, Isaías capítulo 53, versículo 7, acerca de esto. Y hablando en cuanto al no ejercer o exigir los derechos humanos que como mortal podía haberlo hecho, nosotros vemos que Él se sujetó a la persecución y se sujetó a los sufrimientos a manos de aquellos que buscaban su muerte. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice, si alguien lo tiene, lo puede leer. Mis amados hermanos, literalmente nosotros podemos ver que Él no exigió sus derechos. Él se humilló, se humilló. Miremos lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 62 y 63. El texto dice así, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
Versículo 63. Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Él callaba. Marcos capítulo 14, versículos 60 y 61 es un paralelismo de este mismo texto. Y dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él, ¿qué hacía? Callaba, dice. Mas él callaba y nada respondía. Un texto más allí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, donde dice, ¿y quién cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando? Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Mis amados hermanos, la muerte de Cristo es otro ejemplo de su humillación. Él no solo se humilló al tomar forma de hombre, al hacerse carne, sino que también Él no ejerció el derecho como ser humano. Él cayó, Él enmudeció. Y como dice Primera de Pedro, en vez de responder ultrajando a los que le ultrajaban, ¿qué hizo? Se encomendaba a aquel, dice el texto, que juzga con justicia. Amén. Gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? ¿Es Cristo un ejemplo para nosotros, mis amados hermanos? Sí. Amén. Siguiente pregunta. ¿Fue dolorosa su muerte? ¿Fue dolorosa su muerte, mis amados hermanos? Filipenses capítulo 2, versículo 8, ya lo leímos. Y en la segunda parte dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros podemos asumir, mis amados hermanos, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue dolorosa. Fue dolorosa por todo lo que tuvo que pasar. Él fue obediente hasta la muerte. Yo creo que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, entendemos o hemos aprendido que la muerte de cruz era una muerte de las más horrorosas que pudo haber en la historia. Los judíos odiaban este tipo de muerte. Y el Señor Jesucristo murió con este tipo de muerte. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos capítulo 2, versículo 23. Mis amados hermanos, la mayor humillación era ser muerto, colgado en la cruz. Y Jesús padeció allí en la cruz. Y fue muy doloroso para él. Y como les decía, los judíos odiaban esta forma de ejecución, mis amados hermanos. Y es por esta razón que ellos escogieron esa muerte para el Señor Jesucristo. Y debemos preguntarnos, ¿fue vergonzosa esa muerte para él? ¿Fue vergonzosa su muerte? Sí, sí. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El texto dice así, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Soportó la cruz, dice, menospreciando, ¿qué cosa? La vergüenza. Menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mis amados hermanos, ese término expresa la idea de llevar a cabo hasta la perfección. Expresa la idea de llevar a cabo hasta la perfección. Él no se quedó a medias. Él sabía que tenía que terminar lo que ya ha sido predeterminado para él. Y lo tenía que hacer en toda su perfección. Juan capítulo 19, versículo 30 dice esto: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La segunda parte de este versículo dice, quien por el gozo puesto delante de él. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso, mis amados hermanos? Jesús perseveró. Él perseveró. ¿Para qué? Para poder recibir gozo en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Para recibir gozo en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Miremos lo que dice Salmos capítulo 16, versículos 9 al 11. En cuanto a esto dice, se alegró por tanto mi corazón, dice, y se goza mi alma. ¿Por qué? Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? No dejarás mi alma en el Seol, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mis amados hermanos, Cristo cumplió a cabalidad la voluntad del Padre allí en la cruz. Y Él se gozó en hacer la voluntad del Padre. ¿Fue una vergüenza? Sí, fue una vergüenza. Pero eso no impidió para que el Señor Jesucristo pueda gozarse en cumplir la voluntad del Padre. Amén. ¿Fue maldita su muerte, mis amados hermanos? Sí. Gálatas capítulo 3, versículo 13 explícitamente dice, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Maldito aquel que cuelga de un madero. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo se convirtió en maldición por cada uno de nosotros. Él soportó la ira de Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, dice. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Y amén por eso. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan, dice.
Cristo, mis amados hermanos, tomó sobre sí la maldición pronunciada sobre aquellos que violaron la ley. Tú y yo hemos violado la ley. Pero por su misericordia, su gracia, Él tomó la maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué cosa? Bajo maldición, dice. Todos aquellos que dependen de la ley están bajo maldición, dice. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero gracias a Cristo y su gracia, mis amados hermanos, nosotros no dependemos de la ley, dependemos de su gracia, de su misericordia. Y es por esta misma gracia y misericordia, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podemos levantarnos cada día y continuar con nuestras actividades. Es por su gracia y su misericordia. Amén. ¿Sufrió Él en su cuerpo? Sí. Él sufrió en carne propia lo que cada uno de nosotros podemos sufrir. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, 10. El texto dice así, por esta voluntad hemos sido, ¿qué cosa? Santificados, dice. Hemos sido santificados mediante, ¿qué cosa? La ofrenda del cuerpo de Cristo, dice. Ofrecida de una vez para siempre. Cada uno de estos textos, mis amados hermanos, estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Ok? Nada más eso por si acaso tenga esa situación de que está leyendo la versión de 1960 y hay obviamente palabras que son diferentes en la versión de las Américas. Así que dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Mis amados hermanos, hablando de su cuerpo, hace una referencia de una muerte expiatoria. Era necesario el sacrificio, era necesario el derramamiento de sangre. Y obviamente está haciendo referencia a los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios instruyó a su pueblo que para el perdón de los pecados debía haber, ¿qué cosa? Sacrificio. Debía haber sacrificio. ¿Cada cuánto tenían que hacerlo? Cada año tenía que ofrecer un sacrificio. ¿Para qué? Para que el pecado sea cubierto, ¿verdad? Pero con Cristo, mis amados hermanos, dice que Él ofrendó su cuerpo, Él ofrendó su vida una sola vez y para siempre. Mis amados hermanos, no hay otro sacrificio. Cristo fue el único sacrificio una vez y para siempre. Amén. ¿Sufrió Él en su sentido del tacto? Ahora, mis amados hermanos, nosotros vamos a ver que la muerte de Cristo en su cuerpo tuvo una afectación de todos sus sentidos. Empezamos viendo con el sentido del tacto.
¿Sufrió él en su sentido del tacto? Sí. Salmos capítulo 22, versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, dice el texto, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, dice. En otras palabras, está diciendo, me han traspasado las manos y los pies. ¿Tuvo afectación en su tacto? Sí, hablando de sus manos y de sus pies. Dice que le han sido traspasados, le han sido horadado. Hablando también de esto, en Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, dice, cayó sobre Él. Y por sus heridas, dice, hemos sido sanados. Por sus heridas, mis amados hermanos, hemos sido sanados. Esa palabra horadar significa perforar, significa atravesar, significa agujerear. (53) versículo 5. Así que, mis amados hermanos, todas estas cosas son con nociones de sufrimiento y de humillación. Cristo se humilló al ir a la cruz y tuvo afectación en cada uno de sus sentidos. Hemos visto que tuvo afectación en su sentido del tacto. ¿Sufrió él en su sentido del gusto? Miremos lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 34. Allí el texto dice, Mateo capítulo 27, versículo 34, dice, le dieron de beber, ¿qué cosa? Vinagre, mezclado con hiel, dice. Es en la versión 1960. En la versión de las Américas dice, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después dice de probarlo, ¿qué pasó? Él no lo quiso beber. Él no lo bebió. Ahora, mirando en esto y mirando la cultura judía en cuanto a esto de mezclar el vinagre o el vino con la hiel, esto era un narcótico y tenía un objetivo este narcótico. El objetivo era de poder aplacar el sufrimiento. Tenía el objetivo de adormecer, amortiguar. Tenía ese efecto. Pero nosotros claramente vemos que en el texto, en el momento que Jesús probó esto, Él no lo bebió. ¿Se dio cuenta de eso? Él no lo bebió. Y hay una razón importante del por qué Él no lo hizo. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Tenía que sufrir. Él tenía que sufrir. Él no podía tomar este narcótico y aplacar o amortiguar todo lo que él estaba sintiendo. Él tenía que padecer el sufrimiento. Él tenía que estar con sus 5 sentidos padeciendo todo lo que tenía que padecer. Mateo capítulo 26, versículos 38 al 39,
podemos ir allí. Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. ¿Qué es lo que dice el texto? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lucas capítulo 23, versículo 43 dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué hago referencia de este texto, mis amados hermanos? Lucas capítulo 23, versículo 43. Cuando nosotros decimos que Cristo debía sufrir y no tenía que tener ningún narcótico en sí para poder aplacar su sufrimiento o adormecer o amortiguar su sufrimiento, era para que Él pudiera estar con los 5 sentidos. Y el texto que nosotros acabamos de leer, mis amados hermanos, es la interacción que Él tiene con uno de los ladrones. Y el comentario en cuanto a ese texto es que posiblemente esta era una de las razones del por qué él tenía que estar con sus 5 sentidos. Versículo 43 dice, entonces él le dijo, con sus 5 sentidos, sin tener nada en él, en verdad te digo, a uno de los ladrones, hoy estarás conmigo en el paraíso. Okay. Eso es un dato curioso por ahí. Pero lo que sí no es negociable, mis amados hermanos, es que Cristo tenía que sufrir. Él tenía que experimentar el sufrimiento. Y por esta razón el texto dice que al momento de probar el vinagre con hiel, él no lo bebió. Porque él tenía pleno conocimiento lo que el efecto de este narcótico hacía en la persona y él no lo hizo. ¿Ok? Sigamos, mis amados hermanos. ¿Sufrió él en su sentido de la vista? ¿Sufrió él en el sentido de la vista? Veamos lo que dice el texto, Mateo capítulo 27, versículo 39. ¿Qué es lo que dice este texto? Mateo capítulo 27, versículo 39. Dice, los que pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban, dice, meneando la cabeza. ¿Tuvo esto una afectación en su sentido de la vista? ¿Qué podemos decir? Exactamente. Es algo lógico, ¿verdad? Al poder mirar la actitud y las acciones de aquellas personas que pasaban y le injuriaban, tuvo una afectación en su vista. Tuvo una afectación en su vista. Ahora, ¿qué podemos decir de su sentido auditivo? Mismo texto. Sí, tuvo una afectación en su sentido auditivo. Y se aplica en lo mismo, al momento de ver y poder escuchar a aquellas personas que se paseaban y le injuriaban todas estas cosas, mediando su cabeza, tuvo una afectación en su vista y en sus oídos.
Y eso puede pasar a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Cuando nosotros miramos, las personas injurian o dicen cosas que no tienen que ser. Quizá estamos en el lugar de trabajo y escuchamos un montón de cosas. Y eso tiene una afectación en nosotros. O tendría que tener una afectación. ¿Sufrió él en el sentido del olfato? Mateo capítulo 27, versículo 33. El texto dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y claro, me llamó mucho la atención en cuanto a esto, ¿no? ¿Cómo Cristo pudo ser afectado en el sentido del olfato en su muerte, su crucifixión? Y el estudio nos da este texto y obviamente lo primero es poder indagar el lugar. Porque dice, cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, este lugar, mis amados hermanos, algunos comentaristas dicen que era una colina formado literalmente con calaveras. Y ustedes se pueden imaginar el olor que puede existir en ese lugar. Ahora, es por esta razón que recibe este nombre, Gólgota, porque literalmente significa lugar de la calavera. Y como les decía, mis amados hermanos, ustedes pueden imaginar si hay un montículo de calaveras en descomposición, obviamente tenía un olor fuerte, fuerte. Entonces, tuvo afectación esto. Al momento de que Cristo, cargando su cruz, llegara hasta ese lugar donde Él tenía que ser crucificado, obviamente yo pienso que pudo hacer una tortura, ¿verdad? Poniéndome en el lugar de Él, caminando al lugar donde yo tengo que ser crucificado, inhalando todo esto, tuvo que haber una afectación en su sentido del olfato. ¿Qué piensan ustedes? Ujú, ujú. ¿Sufrió Cristo también en su alma, mis amados hermanos? ¿Sufrió Cristo también en su alma? Juan capítulo 12, versículo 27 dice, ahora mi alma, dice, se ha angustiado. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora, dice. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, también padeció en su alma, en lo más profundo de sus entrañas, mis amados hermanos, al punto que Él le pidió al Padre si era posible pasar de Él esta copa, dice el texto, entendiendo que Él tenía que padecer, entendiendo que Él tenía que sufrir, entendiendo que su alma iba a estar angustiada. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, hablando de esto, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mis amados hermanos, esa frase, ahora mi alma está turbada, es un término utilizado para identificar el horror, la ansiedad y la agitación que él estaba padeciendo en esa misma hora. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, él estaba contemplando el futuro. Él estaba contemplando el gozo que él iba a tener por cumplir la voluntad de Dios el Padre a través de su sacrificio. Jesús asumió la ira de Dios, mis amados hermanos. Él asumió la ira de Dios por los pecados del mundo. Y gracias a Dios por eso. Porque a través de ese sacrificio, mis amados hermanos, nosotros podemos restituir esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Como última pregunta, mis amados hermanos, ¿fue este el más doloroso de todos sus sufrimientos? Sí. Lucas capítulo 2, versículo 44 dice que él estaba en agonía. Él estaba en agonía. Versículo 44 dice, y estando en agonía, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que él hacía? Lucas capítulo 22, versículo 44. ¿Qué es lo que él hacía, mis amados hermanos? Él oraba, dice. Mientras él estaba en agonía, él oraba y oraba con mucho fervor, dice. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mis amados hermanos, Cristo Jesús, estando en agonía, él oraba a su Padre y lo hacía con fervor, sabiendo todas las cosas que tenía que padecer, pero al mismo tiempo mirando el futuro, mis amados hermanos, mirando con gozo el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Mateo capítulo 26, versículo 38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, dice. Ustedes recordarán esta escena, ¿verdad? Después de su última cena, ellos van al monte, Jesús toma a sus discípulos, él sabía que tenía que ser prendido, tenía que ser crucificado, y estas son las palabras de él a sus discípulos. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Otro texto en paralelismo es en Marcos capítulo 14, versículo 34, que dice exactamente las mismas palabras. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, pero quedaos aquí y velad conmigo. Marcos capítulo 34, versículo 34. 14, perdón. Marcos 14, versículo 34. Y cerrando esto, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 3 y 4.
dice, considerad. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice, considerad. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar, mis amados hermanos? Pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿De quién está hablando el autor? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él soportó la hostilidad de los pecadores. ¿Y qué es lo que nos está llamando a hacer, mis amados hermanos? Nos está diciendo considerad. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Con una razón. ¿Para qué? El texto dice, para que no os canséis, dice. Para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. ¿Por qué debemos considerar, mis amados hermanos, aquel que padeció tal humillación? ¿Cuál es el propósito, mis amados hermanos? Para que no canséis, dice, ni os desmayéis en vuestro corazón. Mis amados hermanos, nosotros en nuestra humanidad nos podemos cansar, podemos desmayar. Y nos hemos cansado y hemos desmayado. Pero debemos considerar, mis amados hermanos, considerar a aquel quien soportó la humillación, soportó tal humillación de una muerte terrible en la cruz por cada uno de nosotros. Versículo 4 dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos meditar en este día tal humillación. Y como dice el texto, que nosotros podamos considerar, mis amados hermanos, considerar a quien soportó la humillación de los pecadores, para que cuando nosotros estemos cansados o desmayemos, podamos seguir adelante. Podamos seguir adelante. ¿Por qué? Versículo 4. Todavía en vuestra lucha contra el pecado, dice, no habéis resistido el punto de derramar sangre. Consideremos, mis amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo y meditemos en su sacrificio, porque por medio de su sacrificio, mis amados hermanos, nosotros podemos entrar confiadamente hasta su mismo trono y obtener misericordia y gracia de parte de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a terminar el culto de esta mañana con una oración, mis amados hermanos, y después de la oración estamos todos despedidos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos y reconocemos, oh Dios, que es la única, oh Padre, que puede guiar nuestro camino. Señor, ayúdanos a abrazar tu verdad.
Señor, que no dejemos que nos limitemos, oh Dios, solo en cosas pasajeras en cuanto al aprendizaje. Señor, que podamos profundizar en tu palabra, oh Dios. Y que podamos, oh Dios, cada vez que profundizamos en tu palabra, oh Dios, tomar de ese tesoro que tú tienes para con nosotros. Señor, ayúdanos, oh Padre, a abrazar tu palabra, oh Dios. Señor, como tu palabra dice, consideremos, que podamos considerar, oh Dios, a quien aquel se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, ni siquiera exigiendo los derechos como humano, sino que Él fue allí a la cruz, oh Dios, por el gozo que Él iba a tener de poder hacer la voluntad de su Padre. Señor, gracias por su sacrificio. Gracias, Señor, porque era necesario el sacrificio y el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Gracias, Señor, te damos por eso. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos experimentar de tu misericordia, de tu gracia, oh Dios, de tu amor a través de ese sacrificio. Gracias por Cristo. Señor, que cada uno de nosotros podamos abrazar esta verdad, oh Dios, y que podamos vivir por esta verdad. Señor, ayúdanos al mismo tiempo a compartir esta verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, oh Padre. También, Señor, te pido que tú seas, Señor, cada uno de mis hermanos, que tú seas, Señor, con tu pronta provisión para con cada uno de ellos. Señor, te dejamos lo que va a ser esta semana en tus manos y oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.